realidade, já agora um pouco para todos, isto no fundo pode ir abaixo. Se for abaixo, é entrar novamente com o mesmo link e tudo continua igual, ok? Vale. Jesus, sabes funcionar perfeitamente com isto, podes partilhar e falar e estás à vontade. E depois no final, se não te importares, se houver alguém que tenha alguma pergunta ou alguém que queira comentar alguma coisa, uma conversa Claro, mais informal. sí. E desde já agradecer-te por, um, por este desafio, teres aceito este desafio e para nós é um gosto, será um gosto muito grande ver o que tens para nos mostrar. Seguramente terão coisas interessantes este tema. Portanto, queria-te agradecer por já por teres aceito este desafio. E quando quiseres, podemos começar, Jesus. Bueno, pues muchas gracias a ti también. Lo que quería plantear antes de nada es que, bueno, esto como ha sido un poco improvisado y estamos en esta situación, pues yo no tenía aquí fotografías de cuando hemos estado allí y todas las fotografías que voy a poner son un poco, pues para tener un poco un fondo y ilustrar, ¿no? Pero no son fotos nuestras, las he tenido que ir descargando de internet y es una pena porque nos trajimos miles de fotos. Pero bueno, pues nada, lo importante es que sea entretenido y por eso me pareció buena idea tener puesto un poco unas imágenes de fondo, ¿no? Luego, el planteamiento que me he hecho ha sido dejarlo abierto, es decir, que podamos dar pie después a poder comentar y que preguntéis cosas, ¿no? Porque, claro, cuando vamos a estos sitios siempre hay cosas muy peculiares con las que no contamos de antemano y que enseguida llaman la atención, ¿no? Entonces, bueno, pues os voy a compartir la pantalla para iros contando un poco cómo, cuál ha sido mi experiencia organizando expediciones a sitios un poco exóticos, ¿no? En el trópico. Bueno, puse el título en portugués, pero va a ir todo en español. Bueno, ¿por dónde empiezo? Pues mira, yo en los años 90 estaba yendo de campaña de exploración a Pirineos con varios clubes franceses de exploración de espeleo, ¿vale? Y pues uno de los años, pues los compañeros me dijeron, oye, unos amigos nuestros se han ido a trabajar a la isla de Guadalupe y están haciendo barrancos allí. ¿Qué tal si nos vamos? Y esto era el año 92 y fue cuando empecé a hacer yo barrancos. Nos fuimos a Guara y empezamos a hacer cosas juntos. Yo era el único español, todos los demás eran franceses, ¿no? Era muy gracioso porque en Guara, pues claro, yo hablando francés me tomaban también por francés y cuando pasábamos a los grupos de españoles oía los insultos de fondo. Pero bueno, entonces ellos me plantearon ir a Guadalupe. Guadalupe es un departamento francés de ultramar, como lo llaman en Francia, ¿no? Es como una provincia. Está, como veis, pues aquí en las pequeñas Antillas, ya cerca de Venezuela, ¿vale? Veis aquí, está, pues hay algunas islas pues, que son independientes, otras son territorio francés, otras, bueno, pues con influencia de distintos países, de Holanda, de Suecia, bueno, está ahí un poco en esa cultura del Caribe, ¿no? Y veis, Guadalupe, Dominica y Martinica son
un poco las 3 islas que teníamos como objetivo. Bueno, en Martinica no ir a hacer barrancos, pero sí que tuvimos que pasar por allí para el viaje. Y veis, pues Guadalupe es lo que ellos consideran departamento de ultramar, ¿no? Esa palabra que parece un poco anacrónica, ¿no? Tienen nos podemos encontrar en cualquier otra parte del territorio del Caribe, ¿no? Pues un aeropuerto con su arquitectura criolla y de influencia francesa, pero es un sitio en el que hay infraestructuras de todo tipo, ¿no? Para nosotros esto era, entre comillas, territorio conocido. De manera que, claro, nosotros íbamos un poco como de turismo, ¿no? Los barrancos ya eran conocidos, estos amigos que estaban viviendo allí ya los habían hecho y simplemente nos iban a llevar a hacer barrancos en un sitio exótico. Fijaros, esta es la isla que tiene 2 partes. La parte noreste, que es la Grande Terre, y en esta zona es donde, si os fijáis, hay más carreteras que en la otra, ¿no? ¿Por qué? Porque en Basse-Terre es una zona montañosa. Ahí hay un volcán que se llama la Soufrière, que no está activo, pero sí que tiene muchas fuentes de aguas termales, y algunas de ellas dan a los barrancos, lo cual es una gozada. Entonces, esta es la parte más poblada y la parte, además, donde no hay montañas, es una zona llana y donde está la industria. Y sin embargo, esta es la zona montañosa y además esta zona es caliza. Y sin embargo, esta otra no lo es. Esta otra es más granítica. De manera que es más fácil encontrar barrancos aquí. De hecho, en la zona norte no encuentras barrancos. Okay. ¿Qué encontramos? Pues que es una isla que tiene 1.628 kilómetros cuadrados, 390.000 habitantes y el punto más alto es este volcán de la Soufrière que tiene 1.467 metros. Para ubicarnos un poco geográficamente, ¿no? Y para ver la diferencia después, lo que quiero es que vayáis viendo un poco la evolución de cómo es ir a un sitio exótico casi a mesa puesta, de ir a ver barrancos que ya son conocidos y un sitio donde hay infraestructura y donde las cosas son más o menos como aquí, pero cambia el ambiente y no hay mucho más que hacer, ¿no? Y sin embargo, el planteamiento en Dominica fue muy diferente. Bueno, entonces fuimos a la zona de la Basse-Terre y ahí había varios cañones que ya estaban abiertos. Cañones sin mucha dificultad. De hecho, pues los hacen normalmente las empresas, ¿vale? Entonces, estos son algunos de los que hicimos. ¿Qué nos encontrábamos? Pues un ambiente muy chulo. A mí, por ejemplo, me recuerda bastante al ambiente de Madeira en cuanto a la vegetación, ¿no? Y a la humedad que hay por todos los sitios. Palmeras enormes, todo dentro del bosque, no hay grandes cascadas y lo que sí que hay es zonas así con gargantas, con pasillos más o menos, no excesivamente estrechos, pero bueno, ya le da ambiente. Cascadas pequeñitas donde poder saltar, bueno, son barrancos muy lúdicos. Aquí no se ve, pero en la parte derecha sale un árbol como a 20 metros de alto y la gente se sube al árbol. El árbol vuela por encima de la... O sea que pasaría más o menos así, por encima de la poza. Entonces la gente se sube al árbol y se deja caer
Bueno, es un sitio muy turístico. Dentro de que la isla no es turística, quiero decir, son barrancos comerciales, ¿vale? No tienen mucha dificultad. Y ya están todos equipados. Nosotros lo que fuimos a hacer de nuevo fue topografiarlos. Y eso, claro, pues nos exige un ritmo diferente, porque, claro, no es simplemente bajas, tiras cuerda y sigues, ¿no? Bueno, pues íbamos a hacer topografía con aparatos de espeleo. Y estando allí, uno de los compañeros nos dijo, pues, ¿por qué no nos acercamos a Dominica? Que he oído que hay algún barranquito por allí. Bueno, pues nos acercamos para allá y fijaros, Dominica es bastante diferente. Sí, así para empezar, ya veis que prácticamente solo tiene carretera por el perímetro y solamente hay estas 2 o 3 carreteras que cruzan por aquí por el interior, porque es una isla muy montañosa y muy salvaje. Esta es de las pocas playas que se pueden encontrar en Dominica. Todo lo demás es piedra. Las playas son de piedra, ¿vale? Como pasa en Madeira, por ejemplo, ¿no? Pero no es un sitio turístico precisamente porque las playas no se prestan. Sí que pasan los transatlánticos de los turistas americanos que hacen toda la ruta de las distintas islas del Caribe. Pero lo que van a ver son sitios de naturaleza, porque esta es una isla de naturaleza. Entonces, fijaros, ya desde el barco, lo primero que nos encontramos es esta vista. Todo monte y todo verde. Y prácticamente, pues ya os digo, ninguna carretera por el interior. O sea, el tema de los accesos era peculiar, ¿eh? Bueno, todo verde. O sea, y nubes arriba constantemente, lo cual garantiza que siempre hay humedad y los barrancos están casi todo el año activos. Y este es el barranco que nos fuimos a hacer. Este se llama Titu Gorge, que es un sitio turístico porque esta es la salida del barranco y aquí a la izquierda, no se aprecia muy bien en esta foto, hay un sitio donde la roca está más manchada de color rojizo porque hay una fuente de aguas termales. O sea que tú acabas el barranco, te metes debajo y tienes un chorro de agua a 40 grados que te está cayendo encima, ¿no? Esto fue uno de los errores que cometimos cuando fuimos esta primera vez. Y es que como nos decían que los barrancos, primero, Caribe, buena temperatura, vale. Luego el agua pues no estará muy fría y además hay fuentes de aguas termales. Entonces mis compañeros franceses llevaron todos shorties. Y claro, y los días que a mí me tocaba descansar, que yo no llevaba shorty, se pegaban por mi neopreno largo, porque realmente el ambiente es en la selva y entonces pasas frío. Con un shorty no puedes ir. No puedes ir. Bueno, pues este es el barranco que hicimos, que fijaros, es una garganta que tiene algunas cascadas, pero sobre todo es una garganta muy estrecha, muy verde, estéticamente muy bonita. Sin mucha dificultad, salvo que te pille una crecida. Y claro, aquí las crecidas prácticamente no avisan. Y en una garganta tan estrecha como esta, como venga una, de hecho, un día fuimos ya cuando fuimos después, al cabo de 2 años, en uno de los barrancos que teníamos previsto entrar, nos tuvimos que dar la vuelta. Hicimos un poco de vídeo, porque entramos por un afluente, hicimos un poco de vídeo, sacamos unas fotos y jugándonos un poco el pellejo, porque en sitios tan estrechos, con esa velocidad que trae el agua, te tira arriba abajo. ¿Veis? Pues es así, es roca muy oscura, es roca volcánica, es como lava y bueno, pues hay mucho musgo por las paredes y donde se abre un poco hay vegetación. Esta es la isla. Es una isla relativamente pequeña y tiene de punta a punta, tiene 41 kilómetros de largo y en la parte más ancha tiene 20.
O sea que son 751 kilómetros cuadrados, bastante menos que Guadalupe. Eso sí, toda montañosa. 71.000 habitantes, casi todos repartidos por la costa. Ya veis por dónde van las carreteras, o sea, no hay sitios habitados en el interior. El punto más alto es este, el Morne Diablotin, que son 1.400 metros. Fijaros en qué distancia, en 20 kilómetros de ancho, pero bueno, esto ya no son ni 10. Tenemos 1.400 metros de desnivel. Y ahora viene lo bueno. En esta superficie, 350 ríos, que bajan desde aquí arriba, desde aquí, que aquí también hay otra zona, con el Morne Trois Pitons, que esto es parque, está declarado por la UNESCO como bien de interés cultural. Pues en estas dos grandes zonas es donde se aglutinan todos los volcanes, las montañas más altas, y por lo tanto de ahí bajan los barrancos. Claro, eso nos llamó muchísima la atención, ¿no? Y lo que decidimos fue volver al cabo de un par de años a explorar, porque es que no había nada. ¿Qué pasa? Pues que, claro, de repente, fijaros, ¿eh? El panorama. O sea, una roca que es lava, que de repente, con toda la cantidad de pluviometría que hay, pues se erosiona con mucha facilidad y genera unos barrancos estrechos y profundos. Bueno, esto es comparando un poco con, entre comillas, civilización, ¿no? Algo a lo que estamos más acostumbrados. Claro, es una isla más pequeña, menos población. Esto es Roseau. O sea, para que os hagáis una idea, habéis visto antes la foto del puerto de Pointe-à-Pitre. Este es el puerto de Roseau. Aquí es donde atraca el transatlántico americano que viene con todos los turistas una vez a la semana. Pero si no, yo creo que para unos pocos pescadores que hay allí, iba más que de sobra. Es una ciudad relativamente pequeña, ya os digo, la isla entera tiene 71.000 habitantes, con su arquitectura criolla también. Aquí hay más influencia inglesa, porque Dominica pasó de manos francesas a españolas. Bueno, fue una isla un poco de intercambio, que se utilizaba como moneda de cambio entre los distintos países, y durante mucho tiempo se mantuvo al margen de ningún país y era un poco el refugio de los piratas. Pero bueno, de quien estuvo en manos en los últimos momentos fue del Reino Unido, ¿no? Y de hecho sigue perteneciendo a la Commonwealth, y el nombre oficial es Commonwealth of Dominica, ¿vale? Se independizó en el año 78. Veis aquí un poco, pues, arquitectura criolla, ¿no? Y arquitectura barrio bajera también, porque es un país que está muy poco desarrollado. Y por otra parte, en cuanto te sales de los pueblos o de la ciudad, monte y monte, ¿no? Bueno, y luego te encuentras con cosas a nivel de turismo de naturaleza, que es cuando cuando nos fuimos nosotros allí, todo lo que sabían desarrollar de turismo era llevar a la gente a ver sitios peculiares, a ver las cascadas, algunas estaban preparadas, ahora veréis, y a ver sitios peculiares como esto. Este es el Boiling Lake. Es un lago en el que el agua sale a 90 grados. Y está, pues, en el Parque Nacional de Trois Pitons. Es un lago pequeñito metido en mitad de la selva, y la gente iba hasta ahí a hacer senderismo. De ese lago sale esta tubería. Esta tubería está hecha de tablones de madera. No sé si os fijáis, pero los tablones van en esta dirección, ¿vale? Y están sujetos con unas cinchas. Es muy curioso, y esto nos sirvió para hacer la aproximación a algunos barrancos. Este es otro punto curioso, que es el Valle de la Desolación. Imaginaros por qué se llama así, ¿no? El paisaje es como, bueno, pues sí, en algunos sitios hay vegetación, pero es un paisaje casi lunar en algunos sitios, ¿no? Y hasta aquí, pues también hay rutas de senderismo.
Y estas son las supercarreteras en comparación con las carreteras de Guadalupe o incluso de Madeira, si quieres. Yo las primeras veces que iba a Madeira, antes de que hicieran los túneles y que hicieran las carreteras que han hecho por la costa, pues también eran un poco así, ¿no? Bueno, aquí es donde nos instalamos. Esto es la punta sur de la isla, que es el cráter de un antiguo volcán que se hundió. ¿Veis la forma redondeada? Esto se llama Scott's Head y tiene la curiosidad de que cuando te bañas en esta playa, si te bañas de un lado estás en el Caribe, si te bañas de otro lado estás en el Atlántico. Bueno, esto nos lo consiguió, curiosamente, como en ese momento, estamos hablando de año 96, cuando fuimos allí, todavía el tema del correo electrónico no estaba desarrollado, teníamos un compañero que era radioaficionado y a través de unos enlaces de radioaficionados consiguió contactar con un cura de Dominica que nos facilitó el alquiler de una casa en este pueblo. Vale, entonces ahora vamos un poco ya con la preparación, ¿no? ¿Qué hacemos para organizar un viaje cualquiera? Pues pensamos en la época apropiada, aparte de cuando nos den a nosotros las vacaciones, ¿no? De cuándo es la mejor época para ir a ese destino. Buscamos un alojamiento, buscamos cómo movernos, si hace falta alquilar coches, si hay transporte público. Yo me acuerdo que la primera vez que fui a Madeira me dijeron, no hace falta alquilar coches porque haciendo autostop vas a todos los sitios. Y aluciné, porque me iba a los barrancos, hacía autostop, me paraba la gente y se desviaban de su ruta para llevarme al barranco. La gente es súper amable, ¿no? Entonces, bueno, pues salvo algún sitio así muy en concreto, pero no alquilé coches. Aquí, pues si te querías meter en la zona de montaña tenías que alquilar coche, por ejemplo. Pero también el transporte entre los pueblos y entre las ciudades, así, pues se hacía con taxis tipo Vanet, donde se metían 15 personas más la bombona de butano, la gallina y todo lo que tenían a mano y así. Bueno, tema de idioma. Esto es curioso porque supuestamente es una isla inglesa, pero, vamos, inglesa, de influencia inglesa, pero lo que habla prácticamente todo el mundo es el creol. El creol es una mezcla de francés, inglés y español. De manera que si tú hablas un poco francés te entienden, pero tú no les entiendes absolutamente nada. Y con el inglés casi todo el mundo habla también inglés, pero en su día a día utilizan más el creol, ¿vale? Bueno, cosas que en cada sitio, pues a veces en las guías te cuentan o no. Otra cosa de la que nos preocupamos es de la moneda, de si valen las tarjetas que nosotros usamos, del nivel de vida, del coste de las cosas, ¿no? Nosotros nos encontramos ahí en un supermercado con que vendían botellitas de aceite de oliva español y os hablo de año 96 y costaban casi 600 pesetas. O sea, que era una locura. Aquí casi todos los víveres, salvo la pesca y la fruta, los tienen que traer de fuera, de manera que la comida era bastante cara. Costumbres locales, pues cómo se maneja la gente ahí en su día a día, ¿no? Allí, por ejemplo, nos dijeron que no estaba bien visto ir sin camiseta por la calle. Y entonces teníamos que ir un poco con cuidado porque con la temperatura que hacía, pues la tentación de quitarse la camiseta a veces y te llamaban la atención, no les gustaba. Bueno, mapas e información turística. Esto en cualquier viaje, ¿no? Que queramos organizar un poco. Luego vemos el tema de los mapas en concreto, qué pasa en un sitio como Dominica. Cobertura de móviles, tarjetas, activar el roaming, eso a llevar si tenemos la tarifa que tengamos, ¿no? Pero claro, en un sitio como este, yendo a hacer barrancos y a abrir barrancos, necesitas llevar mucho material. Entonces, claro, hay que controlar, ¿no? Lo que puedes llevar. Aquí, por ejemplo, para llegar, tuvimos que hacer varios transbordos.
Entonces fuimos a Madrid a coger el avión, de Madrid París, París Guadalupe, Guadalupe Dominica en barco, porque aunque sea una isla, solo tiene un aeródromo pequeñito, no tiene un aeropuerto. Solamente van avionetas. Entonces tuvimos que ir en barco. Está a 45 minutos en barco, más o menos. La orografía y el clima, claro, en cualquier sitio, si quieres por lo menos pues manejarte un poco por el territorio. Alimentación, claro, y circulación. Aquí, por ejemplo, teníamos que tener en cuenta que se circula por la izquierda y que hay que sacarse un carnet de conducir especial para allí. No te vale, vamos, no es más que hacer un trámite, pero había que sacarse un carnet, ¿vale? Y tema de vacunas. En cualquier viaje, prácticamente estas son las cosas de las que nos preocupamos cuando vamos de turismo a cualquier sitio, ¿no? Vale, ahora, ¿qué pasa cuando hacemos un viaje de barrancos? Bueno, pues para mí lo primero de todo, no para una salida de un fin de semana, pero sí para una salida de 15, 20 días, como era el caso, la cohesión del grupo. Y porque sabes que si el grupo no está perfectamente coordinado, te puede dar muchísimos problemas y estás a 8.000 kilómetros de casa. No te puedes coger el coche y volverte a tu casa porque te has enfadado con los demás, ¿no? Entonces, esto tiene que estar muy, muy clarito. Lo mismo que esta otra parte, la preparación técnica de la gente, que todos tengamos los mismos criterios a la hora de instalar, a la hora de progresar y a la hora de tener recursos suficientes para salir de un problema. Aquí, por ejemplo, en una cascada, luego os la enseño, en una cascada tuvimos un problema y es que la estimamos mal. La estábamos explorando y cuando estábamos arriba, de hecho, como no se había bajado nunca, sí que es un sitio turístico, pero nos decían, nada, esto más o menos 40 metros, ¿no? Luego tenía 72. Entonces tuvimos que dejarla instalada en fijo porque no nos llegaba la cuerda, claro. Entonces ahí el primero que bajó, pues claro, tuvo que ir montando fraccionamientos, etcétera. Bueno, pues hay que tener recursos, ¿no? Cuando vas a un sitio así y además cuando vas a abrir, a explorar. Bueno, aquí he vuelto a poner época apropiada porque, claro, es doblemente importante, ¿no? No solo por la climatología, por el régimen de lluvias, sino también por las horas de luz. Porque en un sitio donde no conoces nada, pues hombre, yo, por ejemplo, viniendo del mundo del espeleo, pues no tienes mucho problema en progresar con una frontal, ¿no? Aunque sea dentro de un barranco. Pero siempre es un inconveniente. Entonces, al final, pues las horas de luz también cuentan, ¿no? La litología y las condiciones ambientales, pues ya sabemos cómo influye, ¿no? Dependiendo del tipo de roca, el agua de la lluvia va a caer más o menos rápido dentro del barranco, si hay más o menos vegetación, todas estas cosas cómo influyen. Topoguía de los barrancos, pues claro, si vamos a un sitio donde ya están abiertos, pues ni tan mal. Nos llevamos la topoguía, nos llevamos los tracks de las aproximaciones y esto también es importante, la cobertura del seguro. Muchas veces pensamos que por tener un seguro de la Federación nos cubre y ya está, ¿no? Y no nos preocupamos de ver cuáles son las cláusulas y cuáles son las condiciones, ¿no? Cuando salimos al extranjero, una cosa que pasa es que casi todas las compañías lo que te dicen es que te pagas tú los gastos y luego te los devuelven. Y en ese caso, lo que hay que ver es si tienen algún tipo de centro concertado o no lo tienen, dependiendo de los países, o si simplemente en un sitio en el que no hay mucha infraestructura, si hay centros que estén preparados para atender lo que te pueda pasar a ti dentro de un barranco, en cuanto a lesiones deportivas o cosas por el estilo, ¿no? Bueno,
mapas, ortofotos, documentarse en el caso de que vayamos a abrir como era este, ¿no? Porque hay que ir buscando los sitios donde te vas a meter con el criterio de qué hay aquí. Nosotros, por ejemplo, lo primero que fuimos a hacer cuando llegamos a Rosó fue ir al Servicio Nacional de Cartografía. Y fue muy curioso, porque claro, es un país muy pequeño. Habíamos intentado contactar con ellos, no nos pudieron mandar por correo unos mapas, que los tienen y están bastante bien, en 1,25.000, y los compramos allí. Y de paso les preguntamos si tenían fotografías aéreas. Y claro, entonces no existía el Google Earth ni nada por el estilo. Cuando les preguntamos por las fotos aéreas y les pedimos un estereoscopio para verlas, se quedaron así como diciendo, uy, esta gente sabe, ¿no? O sea, como que no estaban acostumbrados a que nadie les pidiera información de ese tipo sobre la isla. Y claro, de repente nosotros cogimos las fotos aéreas y las pusimos con el estereoscopio y fue una locura, fue casi un orgasmo, ¿no? De ver la cantidad de barrancos que había por todos los sitios, se nos ponían los ojos locos. Bueno, temas de animales peligrosos. Aquí, por ejemplo, tuvimos un problema con un compañero que le picó un bicho que no sabíamos lo que era y eso nos paralizó la exploración en un barranco y estuvimos 3 días metidos en ese barranco. Entonces, bueno, pues ver si hay algún tipo de fauna peligrosa. Y claro, en un sitio ya específicamente como esto, nos tenemos que plantear el material específico que vamos a necesitar para ese sitio y para esa actividad, sabiendo que hay muchas posibilidades de que nadie nos pueda rescatar. Aquí, por ejemplo, bueno, lo puse en otra diapositiva, pero os lo adelanto, aquí no hay ejército. No puedes llamar al ejército para que te venga a rescatar, pero es que no hay ningún servicio de rescate. Cuando fuimos nosotros no se sabía nada de los barrancos y ahora ya hay empresas que te bajan algún barranco de los sencillos, pero entonces no. Entonces teníamos muy claro que dependíamos de nosotros mismos, por lo tanto teníamos que llevar el material que nos hiciera autosuficientes. Entonces, primero, estudiar muy bien el material personal y colectivo. Lo que os comentaba antes del neopreno corto, aquí evidentemente ya aprendimos la lección, ¿no? Y es que hay barrancos muy largos. Ya os digo, el primer barranco en el que estuvimos fueron 10 horas y era un barranco prácticamente de andar. Pero en el último, en el Trois Pitons, estuvimos 3 días. Claro, como para ir con neopreno corto. Un barranco que tiene unas paredes de prácticamente 300 metros de desnivel y vas encajonado y no tienes escapatoria de ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que estudiar muy bien el material, ¿no? ¿Qué tipo de anclajes se van a usar? No es lo mismo, por ejemplo, en Guadalupe, que era caliza, y esto, que era como lava, era un polvo que hubo un momento que nosotros llevábamos speed y había algunos que hacían estallar las rocas con cierta facilidad. Al final tuvimos que buscarnos unas piquetas hechas de alguna manera por allí con un herrero. Un herrero nos hizo unas piquetas. Pero bueno, afortunadamente casi todos los anclajes los podíamos hacer en los árboles. Okay. Bueno, pues esto, el tipo de anclajes, si es pertinente o no llevar taladros, dependiendo del tipo de anclaje que vayamos a llevar. Material de bivac, como os decía, aquí te puede sorprender la noche cuando estás explorando y búscate la vida, ¿no? El tipo de neopreno, repuestos y reparaciones, sabiendo que en un sitio así no vas a encontrar una tienda de deportes donde te vendan, oye, he perdido media docena de mosquetones. Claro. Y repuestos, si llevas un taladro, pues repuestos para el taladro o algún material que necesite pequeñas
herramientas para reparar o lo que sea, porque no te puedes permitir que se te estropee algo y que te deje tirado, ¿no? Luego he puesto material permitido en el avión porque esto fue una anécdota. Nosotros llevábamos unos Spitz, teníamos un compañero que trabajaba en una ferretería y la ferretería nos quiso hacer un favor y nos regalaron unos Spitz. Pero estos Spitz, no sé si alguno los conocerá, son unos Spitz que había antes que tenían como una cabeza cónica y había que cortarla. Esa cabeza servía para que tú pudieras golpear el Spitz dentro del agujero y no se deteriorara el borde, y luego con una sierra metálica lo cortabas. Bueno, pues esos Spitz, cuando pasaron las mochilas por los escáneres del aeropuerto, parecían munición. Y entonces nos echaron para atrás, nos echaron para atrás los petates y nos dijeron, ¿esto qué es? Hay que abrirla. Entonces, lo mismo que para la vuelta, pues nos dio por llevarnos unos machetes de los de cortar caña de azúcar, como recuerdo, ¿no? Y porque allí es muy típica la caña de azúcar. Y entonces, pues alguno se quiso traer uno de recuerdo y no fue posible. Bueno, esto es un poco lo que nos encontramos en Dominica, ¿no? Una vez que nos pusimos por allí, lo primero es eso, mucha vegetación y lluvia casi siempre arriba. Luego, pues claro, la gente, ¿no? Pues esto es influencia jamaicana por todos los sitios. Las aproximaciones, pues bueno, esto era de lo mejor, pero muchas veces nos tocaba abrirnos camino por la selva como podíamos, porque ahí no había llegado nunca. Fijaros, el primer día nos metemos en un barranco y fue muy curioso, ¿no? Se nos estaba haciendo ya de noche, el barranco seguía y habíamos quedado con los compañeros que se quedaban fuera con el coche de que nos iban a buscar a un puente que había todavía bastante más abajo. Y lo valoramos mal, se nos enganchó una cuerda, tardamos y al final pues decidimos salirnos por un sendero por mitad del monte. Llegamos a un pueblo y claro, hasta tal punto no estaban acostumbrados a que, a que se hiciera allí barranquismo, que cuando nos vieron con todos los mosquetones colgando, nos tomaron por presidiarios. Y lo primero que nos dijeron era que nos escondían de la policía si hacía falta. Entonces, cosas así curiosas bueno, pues que te tienes que buscar la vida por allí, por mitad de la selva, porque no sabes, o sea, allí no, en aquel momento esto no era nada conocido. Íbamos, por ejemplo, preguntando a los guías que te llevaban a ver las cascadas y les decíamos, oye, yo quiero meterme en el río que termina en esta cascada. Decían, ¿tú estás loco? No, no, tú llévame. No, no, mira, es por ahí, pero vete tú, yo no voy contigo, ¿no? Entonces les cogíamos con la cámara de vídeo, les enseñábamos las fotos o los vídeos de lo que habíamos hecho días anteriores y eso, y nos decían que estábamos locos, ¿no? Pero bueno, pues al final te tenías que meter por sitios que no sabías muy bien, porque incluso los mapas no eran muy fiables. Te ponían una inscripción en la que ponía algo así como alineamiento no garantizado o no alguna cosa así. Bueno, esto era un poco la estampa de lo que nos encontrábamos todos los días pateando. A veces teníamos que entrar por algún afluente al barranco principal, ¿no? Porque era la única manera, si no estaba muy cerrado de vegetación. Y esto es un poco pues el tipo de barranco que nos podemos encontrar allí, ¿no? Algunos así de estrechos, otros son muy grandones y muy profundos. Bueno, entonces, cosas que tuvimos que tener en cuenta. Esto, claro, para organizar algo así tuvimos que contar con patrocinadores. Íbamos 8 personas de distintas partes, vinieron unos compañeros de un club andaluz y claro, pues necesitábamos cámara de vídeo, necesitábamos que fuera acuática. Hoy hay a patadas modelos, ¿no? Pero en aquel momento era algo súper profesional encontrar una cámara de vídeo de buena calidad sumergible. O
Sony nos prestó una cámara de alta definición que no era sumergible, pero era muy pequeñita. Bueno, pues todo ese tipo de cosas que fuimos consiguiendo, claro, hay que hacerlo con mucho tiempo. Entonces fuimos tocando patrocinadores para ir consiguiendo todo lo que necesitábamos. Roca, por ejemplo, nos facilitó 300 metros de cuerda de un modelo de barrancos que acababan de sacar y querían que alguien se lo probara. Pues nos llevamos 300 metros de cuerda de Roca. Todo eso hay que tocarlo con mucho tiempo. Vale, contactamos con el gobierno local porque pensamos que para ellos, que esto era una actividad desconocida, podía ser una fuente de ingresos turísticos en el futuro. Y les dijimos, nosotros vamos a hacer topografías, vamos a hacer una topoguía y a partir de ahí, pues, oye, si nos queréis ayudar en algo, al final no nos facilitaron apenas, ¿no? Pero bueno, esto es algo con lo que queríamos contar de antemano, pues entre otras cosas les pedimos alojamiento, en eso no entraron, nos dijeron que no era posible. Bueno, lo que os comentaba antes, posibilidad de atender una emergencia. Allí no hay ejército, o sea, ahí teníamos que ser totalmente autosuficientes. No teníamos ningún recurso más que socorrernos nosotros mismos. Lo de los guías locales es lo que os comentaba antes. Allí la gente lo único que hacían era llevarte al pie de la cascada o a un sitio desde donde la pudieras ver. Hay muchas cascadas y algunas muy grandes. Pero claro, eso de meterte al río, pues no. El tema de los guías locales en un lugar como ese, evidentemente eran gente del pueblo que se conocía en el monte, pero no nos podemos olvidar de una persona que tuviera una titulación como guía, ni siquiera turístico, pero tampoco de montaña. Con eso tuvimos que contar también. Vale, necesidad de repuestos, que es lo que os había contado antes, ¿no? Y esto son cosas que en un momento dado, pues durante una campaña como esta de 20 días a 8.000 kilómetros de casa, te dejan tirado y no te permite hacer nada. Esto fue una cosa que nos planteamos desde el primer momento, hacer turnos de trabajo, sabiendo que era un sitio donde nadie nos podía ayudar si nos pasaba algo. Planteamos dividir el grupo en dos y que un grupo se quedara, estuviera haciendo los barrancos y otro grupo se quedaba fuera haciendo compras o atendiendo a cualquier urgencia que nos pudiera surgir. Y de hecho nos surgió. En este barranco en el que estuvimos 3 días, podían haber sido 2, pero cuando estábamos ya a punto de terminar, pues se nos hizo de noche, de repente no nos funcionaban las frontales, teníamos una cascada de 45 metros por instalar, con prácticamente ninguna luz, y entonces nos pusimos en contacto con los compañeros que habíamos quedado con ellos de que nos fueran a buscar al pie de la cascada, y con los talquis que llevábamos, pues les dijimos, oye, nos quedamos aquí a dormir, mañana bajamos con luz, esperadnos con unos cafés calientes ahí abajo porque vamos a dormir en lo alto de la cascada. Entonces, claro, pues eso te da la tranquilidad, ¿no? De decir, tengo a alguien fuera que me entiende, que conoce de la materia y que en un momento dado pues me va a traer lo que me hace falta. Eso nos funcionó muy bien. Hicimos turnos. Bueno, lo de los talquis que os comentaba, claro, pues en aquel momento el tema de la telefonía no estaba muy desarrollado y aún así, pues claro, imaginaros en un país en el que toda la población está en la costa y en el interior no hay nada. Pues yo tengo dudas de que hubiera funcionado allí cualquier teléfono móvil, ¿no? Entonces, los talquis nos vinieron muy, muy bien. Bueno, aquí he puesto el jet lag porque, claro, si en cualquier viaje es importante el jet lag, pues aquí, que estás haciendo una actividad física intensa y en la que además las horas de luz te condicionan, pues
pues bueno, sí tienes que contar con ello a la hora de organizar los primeros y los últimos días de la exploración. Dificultad de accesos. Aquí nos encontramos con un problema y es que la gente nos decía, sí, hay una cascada aquí, hay una cascada allá, hay no sé qué, o lo veíamos nosotros en los mapas y les preguntábamos, bueno, ¿y a quién nos puede llevar ahí? Y había sitios donde hacían así. Luego nos enteramos que en Dominica quedan algunas comunidades rastafaris y que son como sitios prohibidos y que está totalmente perseguida el tema de la droga. De hecho, cuando llegamos nosotros allí y nos oyeron hablar en español, pensaron que éramos colombianos y nos registraron hasta los calcetines. O sea, nos hicieron vaciar las mochilas, llevábamos 400 kilos de material. Nos hicieron vaciar todo, porque pensaban que a lo mejor llevábamos algo de droga. Entonces, el tema de la droga está muy perseguido. En su día se les debió ir de las manos y ahora está más controlado. Y entonces había estos sitios donde se refugian los rastafaris, pues la gente no nos quería llevar porque pensaban que les podíamos desvelar un secreto o algo, ¿no? Entonces, bueno, pues hubo cascadas que nos quedamos sin hacer por eso. Total, un año de preparación para todo esto, porque al final, pues hay muchos pequeños detalles que tener en cuenta y además también quisimos que nos costara lo menos posible, de manera que buscamos patrocinadores, hicimos proyectos para las instituciones, para las empresas, de manera que al final prácticamente no tuvimos que poner dinero para ir. Bueno, estos son los ríos que abrimos allí. El Layou River y el Belfast River son ríos espectaculares, pero como barrancos no tienen demasiado interés, no tienen muchas cascadas, o si las tienen están muy separadas, hay muchos tramos de andar, pero paisajísticamente son impresionantes, ¿eh? El Titú Gorge superior es el que ya conocíamos de cuando habíamos estado en Guadalupe, porque aquí volvimos 2 años después, volvimos en el 96, y de repente pues dijimos, oye, esto tiene una continuación, y exploramos el Titú Gorge superior, que fue el que nos dio acceso a la zona de las cascadas grandes. Y el Trapitons, que es el otro río que sale paralelo. Ahora vais a ver las fotos, porque es un sitio espectacular. Bueno, os pongo aquí unas fotos para que os hagáis una idea un poco del ambiente, ¿eh?, de los barrancos. El agua súper limpia. Las cascadas, salvo estas que os voy a enseñar ahora, en general son pequeñitas, 10, 15 metros, mucho saltito, muchas badinas. Este ambiente así muy tropical con tanta vegetación. Bueno, este es el sitio quizá estrella de la isla, ¿vale? Estrella en cuanto a turismo y en cuanto a barrancos también. Esto se llama Trafalgar Falls y ya veis que aquí hay 2 cascadas, una aquí y otra aquí. Esta no se ve entera, la tapa aquí la ladera, ¿eh? Esta tiene 72 metros y esta tiene 45. Y esto es un sitio turístico. Ya veis que, bueno, pues ahora, esto no estaba cuando fuimos nosotros, pero aquí hay viviendas o hay loches o alguna cosa así. Bueno, Cascada Padre, la llaman así, 72 metros, sigue sin verse entera por este caos de bloques que tenemos aquí delante, ¿vale? Y Cascada Madre, 45 metros, ahí, esa sí que se ve entera. En lo alto de esta, es donde nos tuvimos que quedar a dormir. Ahí llevábamos unas hamacas de red y sacos de dormir, y en este barranco hicimos 2 noches. ¿Veis? Esta es la Padre. ¿Veis aquí que hay una personita ahí colgada? O sea que es alta.
y esta es la madre. Esta siempre trae más caudal porque el río viene de mucho más arriba. Y ahí están las dos. ¿Vale? La padre y la madre. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que os quería contar y si veis, lo que he pretendido ha sido ir viendo un poco la evolución en cuanto a la dificultad que supone el cambiar de sitio e ir a un sitio primero desconocido, luego salvaje, luego con poca infraestructura, donde tienes que ser autosuficiente sí o sí y de donde no conoces prácticamente nada porque ni siquiera la gente local sabe lo que vas a hacer. Para ellos era totalmente desconocido. Así que hasta aquí. Entonces lo que he querido es, bueno, pues dejar ahí un poco apuntadas cositas para que ahora vosotros, vuestra inquietud y vuestra curiosidad, pues para que hagáis las preguntas que queráis. Jesús, fantástico. 50 minutos a hablar de uma expedição muito bonita. Eu tenho muitas perguntas para te fazer. Se não for agora, irei fazer de outra forma. Daí que eu, se calhar, iria Não me deixar... dá conta do tempo. mas foi muito bom, foi muito bom. Daí que eu ia deixar as perguntas para se alguém tem alguma curiosidade ou quer... alguma dúvida que ficou, estejam à vontade para fazerem a pergunta. Só peço para que liguem o micro e que façam a pergunta. Jesús. ¿Sí? A ver, espera, que intento poner la cámara. Ahora creo que me ves ya. Bueno, muchas gracias por esta maravillosa charla, que bueno, yo ya había escuchado algo hace tiempo, como ya hemos hablado, y yo creo que lo que seguramente te preguntará Antonio, y si no me adelanto yo, es esa información donde se quedó, a ver esa topoguía y tal, donde Pues mira, hay algunos ejemplares por ahí repartidos, pero pocos. ¿Por qué? Pues porque no hicimos una publicación, hicimos unas fotocopias, un cuadernillo, se lo mandamos a los patrocinadores y luego el año siguiente, Juan Carlos Lorenzo y yo hicimos el curso de monitor de barrancos de la escuela francesa y allí se lo pasamos al vocal de barrancos internacionales de la escuela francesa. Y sé que ha caído en manos también de unos chicos que viven por allí, por las pequeñas Antillas, y que han estado abriendo más barrancos en Dominica y en otras islas de por allí. Lo sé porque contactaron conmigo por correo electrónico una vez. Entonces, si alguien quiere, yo tengo en casa, y ya os digo, es un cuadernillo un cuadernillo de fotocopias donde vienen las aproximaciones. Juanlu también ha dicho que quiere, ¿eh? Sí, ¿no? Vienen las topografías y viene un poco pues toda la aventura de cómo lo organizamos. Creo que no lo he tirado. Pues me parece que como mínimo ya tienes que ir preparando 3 ejemplares. Hay uno para Juanlu, que también saludo a Juanlu, que ha sido una buena sorpresa verle por aquí. Que me imagino que se ha acordado de Azores. A mí me ha recordado muchísimo esta isla, más Azores que a Madeira, por las comunicaciones, la roca. por las formaciones, la roca y tal. A lo mejor no tiene esas verticales que pueda tener Azores, pero sí tiene mucha más longitud los cañones. Ha estado bien. A mí me ha recordado mucho el chiquito donde Frederica Lues hizo daño en el tobillo. Se llamaba Onda, ¿puede ser que se llamaba Onda? El chiquitín, que acababa en el mar, en Azores. Vale, le dices a Rubén. Te había perdido, pensaba que hablabas de los barrancos de ahí y no... No, porque mi pregunta era la misma que la tuya. ¿Dónde está la topografía? Sí, hizo el pequeñito ese que tenía detergente y tal, sí, creo que era. Ese, el Onda, sí, correcto. Sí, pues de ese estilo, sí. Sí. Yo tengo una pregunta
no, así... Bueno, alguna pregunta. La primera es, ¿recuerdas, Jesús, a quién se lo entregaste la documentación esta? Si fue Jacques Cohen o alguno de estos. Yo creo que era Jacques Cohen. ¿Verdad que sí? Sí. Ok, perfecto, Sí. ya está. Porque en esa época Me suena el era el nombre. Un responsable hombre grande, altísimo, fuerte. altísimo, sí. Sí, 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 sí. era él. Sí, Jacques Cohen. Vale, ok, perfecto. Vale. Entonces habrá que ir a buscar al grupo de Jacques que todavía está por ahí batallando y haciendo cosas. Sí. Pero vamos, Más que ya nada os que digo que yo... en la época que dices, disculpa, era él el responsable de FC Internacional. Sí, eso Sí, es. sí, ok. Mais alguma pergunta, alguma curiosidade que tenham? Yo tengo una curiosidad también, y es cuando hablabas en la lista de materiales para la logística de una expedición, hablabas de anclajes. Sí. Con el tema de la roca, porque yo, por lo que hemos estado viendo, y no sé si me equivoco, no es una roca de esta tipo volcánica con diferentes tipos de dureza, como la que puede haber en Azores o en la misma Colombia o la misma Sudamérica, Ecuador y tal, que es una roca así volcánica, medio rota, arenisca, tramos duros, tramos malos. ¿El speed lo utilizasteis como elemento de seguridad y ibais con paraboles o directamente ya fuisteis a buscar el speed porque era lo que había? Allí no llevamos taladro. Directamente a mano ya. Íbamos con speeds a mano. Ok, y pitones, supongo también. Afortunadamente eso, era una roca volcánica, pero no tan dura como puede ser Sí. un basalto o alguna cosa así, que entonces duro, no habríamos podido. Claro, ¿no? sí. No, Pues, es una roca. Nosotros, cuando algún speed, 2 o 3 que nos estallaron, y además en lo alto de las cascadas más altas, joder, qué suerte. curiosamente, por ley de Murphy, pues nos daba la sensación que era como polvo de roca compactado. Sí, arena ¿Sabes? volcánica Se que le llaman o desmenuzaba ceniza. con cierta facilidad. Sí. Sí. No sé si, bueno, no soy geólogo, no sé, tendría... Mira, si iba a haber apuntado a la charla una compañera del club que es geóloga, iba a haber aprovechado para preguntarla. Pero ya se lo, claro. Sí, no era una roca muy abrasiva, desde luego, tampoco, porque no era muy dura. Ok. Ok, não sei se há mais perguntas. Estejam à vontade para fazer perguntas. Eu tenho uma pergunta, Jesus, aliás, tem várias perguntas. Uma delas também tinha a ver com este facto de Topoguia, se tinha sido publicada ou não. Estamos a falar de uma expedição já em 96, se não estou em erro, não é? Que foi feita esta expedição, ou seja, já foi há mesmo muito tempo. Uma das coisas que foste-nos comentando e que me sugeriu bastante curiosidade tinha a ver com conhecer bem o grupo. É algo que eu também dou muita importância nestas situações. E a organização do grupo. O que eu gostava de fazer as duas perguntas sobre isso, Jesus, é o que é que vocês realmente fizeram antes de ir para se conhecerem melhor e se dentro do grupo cada um tinha as suas tarefas, ou seja, se havia alguma pessoa responsável se houvesse um acidente, como é que retirava, se havia alguma pessoa responsável pelo equipamento, se havia alguma pessoa responsável por tomar decisões onde equipar, esse tipo de funções. Falaste-nos que havia uma pessoa que percebia de rádios e então seguramente era essa pessoa que fazia parte da comunicação. Gostaria que falasses um bocadinho da importância, ou se achas que é importante ou não, esta parte do grupo, da dinâmica do grupo, ou seja, o conhecer-se e as tarefas que cada um tinha numa situação desta de exploração. Sí, yo, vamos, de aquellas experiencias vine con la convicción clarísima de que no me iba a otro viaje así con cualquiera, porque me di cuenta de, y con cualquiera no me refiero a alguien que conozca de haber bajado un par de barrancos, no, me refiero a que tengo que haber bajado muchos barrancos y haber hablado mucho con esa persona para que dentro de un barranco no nos pongamos a discutir. Porque ya no es solo, pues a mí me parece que aquí se puede saltar o aquí no. Es que si te tiras
3 días metido en la selva, el cansancio te vuelve loca la cabeza y te hace ponerte de mala leche y te hace empezar a buscar problemas donde no los hay y discutir. Y eso, en un sitio así, no te lo puedes permitir. Tuvimos un problema, yo invité a 2 amigos andaluces, que los 2 eran bomberos, estaban en el grupo de socorro, yo había hecho muchas salidas con ellos y de repente, en este barranco de los 3 días, en el Chapitón, nos dejaron a todos a cuadros, ¿no? Y es que en cuanto veían una cascada saltaban. Y dices, vale, es mediodía, da el sol de plano, pero nadie ha bajado aquí antes. ¿Tú qué sabes? Parece que sí, pero puede ser que sí y puede ser que no. Y cuando llegamos a casa, evidentemente en el barranco no hubo discusión, porque no es el momento de generar una discusión. Pero cuando llegamos a la casa, hicimos una reunión para debatir qué hacíamos con eso, ¿no? Porque si en una situación así a alguien le da por saltar y se hace daño, y tardamos 3 días en salir en condiciones normales de ese barranco, con alguien que se ha roto una pierna, tardas una semana. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas tan claras, tan habladas y tan practicadas de antemano, que no quepa la menor duda entre todo el equipo de cómo vamos a actuar los demás en cualquier situación que se nos dé dentro del barranco. Para mí es fundamental. Luego, en cuanto al tema de si teníamos asignadas las tareas, pues no lo habíamos asignado. Bueno, a ver, habíamos hecho un reparto de tareas de preparación, ¿no? Pues tú te encargas de pedir subvenciones, tú te encargas de buscar material, tú te encargas de, bueno, trabajos previos, ¿no? Pero luego allí pues nos íbamos rotando, porque es que teníamos que... no hicimos 2 grupos estancos, unos entran los días pares y otros los impares. Nos íbamos mezclando, dependiendo de, oye, pues yo ayer he terminado muy cansado, o yo estoy bien, pues vuelvo mañana, ¿no? Y también de las tareas que teníamos que hacer, porque si veis, en casi 20 días abrimos 5 barrancos. ¿Pero por qué? Pues porque íbamos un día, explorábamos, instalábamos, íbamos otro día y topografiábamos, íbamos otro día con el cámara de vídeo que llevábamos, un cámara de la televisión local de Valladolid y un fotógrafo profesional, y les preparábamos cosas para que se pudieran meter. Ellos no sabían hacer barrancos. Entonces les montábamos descuelgues desde las paredes para que a mitad de pared se pusieran a grabar cómo nosotros progresábamos por abajo. Eso te lleva un día entero, ¿no? Entonces, todas esas tareas de preparación, que hay que hacerlas, porque además luego hay que justificar a los patrocinadores el trabajo que has hecho. Entonces, esas cosas llevan tiempo y no son tareas tan cansadas, y sí que te puedes permitir una rotación y a lo mejor otro grupo estar haciendo exploración y tú estar grabando en vídeo ayudando al cámara, ¿no? Eso nos lo íbamos repartiendo sobre la marcha. No teníamos nada cerrado. Todos teníamos capacidad y conocimientos para prácticamente todo, de socorro y de progresión, de instalación, de todo. A ese nivel, pues no había un reparto estanco de tareas. Fantástico. Me dices una cosa, Jesús, una curiosidad. Una expedición de este tipo, ¿cuál es el orçamento que es necesario para una expedición ahí? Esta en concreto, en 96. No me acuerdo con seguridad, pero creo que salíamos a unos alrededor de 1.000 euros por persona. Teniendo en cuenta que, claro, pues cogimos los vuelos con tiempo y nos salieron baratos, que allí, y bueno, pues salvo el tema de la comida, que al final lo resolvimos bien, porque ir al supermercado es caro, pero te vas al mercado a última
hora de la tarde y te encuentras la fruta y la verdura que casi te la regalan, o te viene el vecino y dice, mira lo que es pescado hoy y te trae un cubo lleno de pescado, o cosas así, ¿no? Entonces, bueno, pues también buscamos la manera de, el alquiler del sitio era una casa, no era un hotel, entonces un alquiler en un sitio que no es turístico tampoco nos costó mucho dinero, ¿no? Entonces, yo calculo así un poco de memoria, porque ya hace años, pero calculo alrededor de... Deixamos de ouvir Jesús. ¿Vosotros están escuchando Jesús o no? No. eventos deportivos que nos generaron dinero. Ok, perdón, Jesús, estos últimos 30 segundos no habíamos escuchado porque había un fallo en la internet. Vale. Sí, Sí, decía. pues, ficamos un poco a saber que aproximadamente 1.000 euros por personas. ¿Cuántas personas eran en el grupo? Ven, estamos con dificultades ahora. Bem, Jesús no... La wifi. La wifi ha tenido problemas agora. Bem, eu não sei se mais alguém tinha alguma pergunta, alguma curiosidade para fazer ao Jesus. Yo una curiosidad y es que cuando le has comentado lo de las tareas y demás, sí que es cierto que hay que definir algunas tareas, hay que ser proactivo y muy positivo. Y una cosa muy importante que ha dicho es que, y al menos yo suelo cumplir bastante, menos una vez, que no lo he hecho, es que cuando vas a hacer alguna cosa de este tipo, una expedición de apertura donde sea, ¿vale? Hay una de las cosas muy importantes, es que no puedes ir con cualquiera. Claro. Es súper importante, porque de la misma forma, si balanceamos que un salto por protocolo fuera de tu país, en un sitio que no ha estado nadie, en una apertura que estás haciendo, si puedes, no tienes que saltar nunca, porque un pie en, yo qué sé, en las Islas Comores no es un pie en el Pirineo, ¿sí? Entonces, eso tiene que ser como un protocolo, ¿vale? Todo se rapela por defecto. A partir del primero se ve, pero todo se rapela por defecto, pienso, ¿eh? Y lo de la cohesión del grupo es súper importante. No puedes irte al otro lado del mundo con una gente que acabas de conocer por internet. Creo yo, ¿eh? Eso es mi manera de ser. Hay ejemplos claros de grupos que se han deshecho por hacer estos inventos. Yo estuve en un proyecto hace años para ir a Papúa, al Loves Gully, con unos belgas, y éramos 2 catalanes, un zaragozano, 3 belgas, un holandés, un italiano, y al final el grupo se descohesionó porque nadie conocía a nadie y porque al final era como una dictadura para ir allí, que cada uno era autónomo, que nadie te respondía por ti. Y dices, tío, ¿pero esto qué es? ¿No? Entonces, tienes que conocer a la gente que vas. O muy buena referencia, pero al final lo que te mueve es el corazón de la gente. Y el corazón de la gente, si va acorde con el cerebro, va bien. Si no, yo incluso con buenas referencias... Sí, pero no. Pero es eso. Te cuento. Yo he tenido, después hemos querido volver alguna vez, ¿no? Porque sabíamos que había bastantes más barrancos todavía por abrir. Imaginaros, 350 ríos, o sea, y abrimos 5. Entonces, ¿Y eso lo dices ahora? Y entonces, ¿Ahora pues, lo de dices vez en eso? cuando hablándolo con gente. Sí, ¿no? Joder, bueno, un correo, un telefonazo, algo. 25 años después lo dices. Sí, el tío cabrón, sí, anda. Eso no tenía que salir, te lo tenías que haber callado. De los 350 en este grupo no cuela. Fantástico, fantástico. Sigue, Jesús. Después, con el tiempo, hemos querido volver alguna vez y yo lo iba comentando con compañeros de despeleo o de montaña o lo que sea, pues venga, y lo hemos intentado varias veces. Una de las veces que fue cuando lo tuvimos más a tiro, nos habíamos juntado un grupo de gente que prácticamente
no se conocían entre ellos. Yo era el único que los conocía a todos, ¿no? Pues había... Estamos con problemas. Uy. Sí. Sí. Vale. El de mantenimiento del hotel. Ese era. El caso es que empezamos a hacer salidas. Yo les dije, esto es con la condición de que hagamos unas cuantas salidas antes y que todo funcione. Y no funcionó. Y eran gente, instructores, gente de grupo de socorro, gente técnicamente muy buena. Y con los que yo individualmente me encontraba a gusto. Pero entre ellos no hubo feeling. Y vamos, yo fui tajante. Yo os quiero mucho a todos, me lo paso muy bien, pero si entre vosotros no funcionan las cosas, hasta aquí. Así que no salió adelante. Sí. Bem, Jesus, já passaram uma hora e 10, seguramente que ficaríamos aqui muito mais tempo, porque é sempre bom e também termos aqui várias pessoas que possam dar um contributo, como foi o caso aqui do Juan Luque, também com a sua experiência de expedições, também ajuda muito a refletirmos tudo isto. Mas temos que nos despedir. Mas gostava também de realçar aqui algumas coisas que no próximo dia 23, ou na próxima quinta-feira, quem estiver interessado, vamos ter o Alberto Martí, que vai estar a falar um pouco sobre o equipamento utilizado nas reuniões, nos equipamentos. Depois, no dia 28, teremos o Juan Lu a falar-nos um bocadinho sobre o Eldorado, a conquista del Eldorado. Igual os cambio la proyección porque no quiero... Rubén también tiene que deciros algo a lo mejor, entonces igual la cambio por otra experiencia en las Islas Griegas y así dejamos que Rubén cuente la expedición suya con Marco, que ha estado fantástica también y pocos días, mucho trabajo. Yo casi prefiero... Disculpa, Antonio, pero prefiero eso, así hablamos todos un poco. ¿Verdad, Rubén? Sí. Juanlu, que yo no te quiero quitar para nada, sobre todo de... No, yo quiero que tú hables. Yo no quiero que me quites nada, quiero que tú hables. Yo puedo hablar de otras cosas. Hombre. Tú cuenta esa historia que a mí me gusta que cuentes, cabrón. E então dia 28 vamos ter Juan Lu a falar um pouco da parte das Ilhas Gregas, também desta parte das expedições, e seguramente que estes mesmos problemas vão também surgir. Entonces, y vamos ver parecido, pero hay algunos cambios porque es menos gente y es otro planteamiento de trabajo que yo utilizo casi siempre. Son 4 campañas, la primera con 2 personas y la siguiente es con otra gente de confianza, de esas de arranquear toda la vida. Y son 2 islas, Samos e Icaria, en las cuales se abrió casi todo. Fantástico. Y después no hay topoguía. E depois no dia 1 no dia 1 também teremos o Diogo Peixoto, um sócio do clube, que irá falar sobre um estudo que ele está a fazer na parte de adaptações fisiológicas agudas induzidas na prática de Canyon durante 4 dias, que é um estudo que ele está a fazer para o seu mestrado, que poderá ser uma coisa interessante, um pouco diferente do que nós estamos vindo a falar. E também, se as pessoas também estiverem interessadas em fazer alguma comunicação, não só na área de Canyon, noutras áreas do desporto de natureza, teremos todo o gosto. Isto, tal como eu já vos tinha falado a algumas pessoas, está a ser partilhado só num grupo fechado, nesta primeira parte, que é os sócios do SCDC, que tentamos dar-lhes um bocadinho de coisas para eles poderem ver dentro da área de desporto de natureza, a este grupo do SCDC e também aos nossos amigos, aquelas pessoas que nós deixamos mais perto, que estão mais perto de nós, do nosso clube, também os convidamos e essas pessoas podem convidar outras pessoas, temos todo o gosto nisso. Se alguma pessoa que esteja aqui, que não faz parte do clube e que tenha dificuldades em ouvir alguma comunicação, pode entrar em contacto comigo pelo Facebook ou então pelo SCDC, comigo, António Brandão, diretamente, ou então pelo SCDC Portugal, pelo Facebook, e nós damos o link e falamos um bocadinho sobre as próximas comunicações. Agradecer-vos e depois dizer que mais tarde, não tão cedo, mas mais tarde iremos colocar
estas comunicações online pelo canal do YouTube do ECDC. Uma vez mais, agradecer ao Jesus por este testemunho. Uma coisa que já foi em 96 e pouca gente, pelo menos eu falo por mim, não conhecia e tive muito gosto em conhecer. Por vezes vemos aquela zona só como turismo, Cuba, Jamaica, etc. E não, também podemos praticar Canyon, ou seja, quem quiser ir lá passar uma semana a fazer praia, depois também pode ir fazer um bocadinho de Canyon, também é perto. Uma vez mais, muito obrigado, Jesus, pelas palavras, e está sempre convidado a vir a Portugal, já sabes, a Portugal, e que nós pudermos ajudar, estamos aqui para ajudar. Eu falo em nome do ECDC, porque seguramente se eu não puder, algum sócio do clube pode estar presente a fazer alguma coisa cá em Portugal. Muito obrigado. Não sei se querem dizer mais alguma coisa. Se não tiverem... La topoguía. Bueno, ya me tienes en el Facebook, así que ya hablaré. Sí. Luego te la pido. Vale. Pues nada, por mi parte, muchas gracias, que ha sido un placer. Que, bueno, eso, que habría sido más bonito con las fotos mías, pero bueno, que para mí lo importante era contaros, ¿no? Y si estaba ilustrado, mejor. Entonces, pero bueno, fue fantástico. Justo, y que siempre tengo Portugal ahí en el objetivo para ir a haceros una visita. Bem, muchas gracias. Hasta a próxima. Obrigado por tudo. Tchau. Chao. Tchau e adeus.